Bienvenidos a su espacio, al espacio de Juan Manuel Podcast en YouTube por la plataforma 180 grados, la mejor plataforma de streaming y del mundo. No me canso de decirlo. Suscríbanse, denle a la campanita, vean los videos, sigan los talentos que tenemos acá, los programas, los episodios, los podcasts, una caterva, una playa de grandes profesionales y de comunicadores que tenemos aquí. Juan Manuel Carbonell, les invito a este espacio, al espacio de Juan Manuel Podcast en YouTube, y recordarles que seguimos en X, en Twitter, por la cuenta @CarbonellJuanM. Todas las semanas tenemos invitados y temas también interesantes, así que también síganlo por ahí por X. Y hoy tengo una invitada especial, una dama, una amiga que yo tengo mucho tiempo siguiéndola, hemos compartido, ya hemos grabado episodios en X, el mismo formato pero en X, en Twitter, X Twitter, y ella es Erika Tejeda de Customix. Vamos a hablar de servicio al cliente y bienvenida, Erika, a tu espacio. Gracias, Juan Manuel, y de verdad que para mí un honor estar aquí y sobre todo que ver la evolución desde, yo comencé a seguirte en pandemia y me resultaba bastante interesante todos esos espacios que tú tenías durante ese tiempo y la verdad es que ver evolucionar tu espacio desde X hasta YouTube para mí es un sentido de orgullo también compartirlo contigo. Gracias por la palabra. Y de eso se trata, Erika, de que vayamos evolucionando. La vida no es cíclica, la vida tiene que ir cambiando, la vida es cambiante y de eso se trata. Sí. Y yo me suplo y me alimento de profesionales como ustedes, de personas que aportan a la sociedad. Recuerda que lo hablamos una vez. Sí, creo que en el último espacio. En el último espacio, de que yo me siento orgulloso de que por mis manos y por el espacio han pasado muchos profesionales que aportan. Sí. Yo trato siempre de tener un lema y es que yo debo de llevar a algo, a alguien, cuando ya sea la hora de almuerzo, la hora de cenar, la hora de dormir, un contenido y un mensaje. Y de eso se trata. Y hoy, precisamente, hablando de mensajes y de mensajeros, quiero que hablemos del servicio al cliente, de algo tan vital. Todos en algún momento hemos necesitado el servicio al cliente. Sí, claro. Precisamente de eso quiero que hablemos. Y vamos a hablar un poquito de ese servicio al cliente y cómo estamos a nivel del servicio en República Dominicana. Y bienvenida nuevamente, Erika. Mil gracias. Mira, Juan Manuel, no solamente que lo hemos necesitado, sino que nosotros como profesionales también ofrecemos servicio al cliente. El servicio al cliente está en toda esa transacción comercial que se genera, sí. Negocios pequeños, grandes, medianos, pero también el profesional independiente ofrece un servicio al cliente. Y debo decirte que nosotros estamos evolucionando. El servicio en nuestro país ha estado evolucionando. Nos falta mucho, pero en la medida que vamos creciendo y que se adhieren más profesionales con toda la capacidad que hay en el mercado, yo creo que vamos creando esa conciencia, sobre todo en esos negocios que van empezando. Y te digo que ha evolucionado porque hay mucha conciencia, sobre todo del consumidor, del cliente final, de cuáles son sus derechos. Saben dónde ir, dónde buscar opciones. Y los negocios, yo que estoy en el sector, te puedo decir que se están enfocando mucho en esa parte de ofrecer experiencias memorables de servicio a sus clientes. Correcto. Y el primer tema es convertir un simple servicio al cliente en una experiencia memorable. ¿Cómo podemos llegar hasta ahí? Y yo quiero que ese sea el hilo conductor de todo el tema y todo de la conversación, claro. Mira, cuando yo llego a un negocio, yo espero tener lo que yo voy a buscar en el precio que yo puedo pagar y tener esa cordialidad. Y yo voy porque quiero adquirir algo, sea una tienda física o ya sea vía virtual, porque ahora mismo el escenario, tú haces muchas compras en línea. Sí. Entonces, que eso viene, perdón que te interrumpa, eso viene desde el 20 en adelante. Bueno, en el 20 explotó. Sí. Y muchos negocios que estaban preparados le sacaron ventaja a ese recorrido que ya venían teniendo. Y otros les costó un poquito más, pero se metieron en esas plataformas digitales. Y sí, desde ahí fue un boom. Y desde ahí fue un despertar de la necesidad de esos canales digitales.
Sin embargo, había muchos negocios que desde antes estaban apostando a compras en línea. Y sobre todo esos pequeños emprendimientos que comienzan en las redes sociales, es una plataforma digital y existían. Lo que pasa es que en pandemia, al no poder trasladarnos, al no poder tener ese contacto físico, entonces ya se volvió como la principal vía de comercialización, de transacción de un negocio. Entonces, regresando al servicio al cliente, elevarlo a experiencia memorable, justamente la pandemia fue un punto de quiebre. Sin embargo, hace muchos años la expresión, el concepto de experiencia memorable de cliente, hace mucho más de 10 años que se viene desarrollando. ¿Y esto es por qué? Porque a medida que llegó, por ejemplo, el Internet, el acceso a la información, el cliente fue cambiando. Sí. Fue de un cliente que iba a un sitio a comprar algo porque estaba en el inventario a tener 7 opciones del mismo producto. Entonces, ¿qué pasó ahí? No diversidad. Una diversidad. ¿Y qué pasa? Que se vuelve la competencia, amplía el mercado, o el mercado al revés, el mercado amplía la competencia. Sí. Entonces, ¿qué comienzan a hacer los negocios? A ver, ¿qué yo puedo ofrecer diferente? Que en vez de que mi cliente vaya a la esquina, venga donde mí. Exacto. Y todavía estamos hablando de un entorno físico. Entonces, a partir de ahí comienza a evolucionar el cliente, su mentalidad. Entonces, el cliente hace que cada negocio busque eso que lo hace diferente y que realmente va a hacer que el cliente prefiera su negocio, su producto o su servicio sobre otros. Sí, exacto. Entonces, elevar el servicio a medida que ha avanzado el tiempo, pandemia como punto de quiebre, donde nos volvimos seres totalmente emocionales. Entonces, eso fue un ingrediente que se adhirió a ese comportamiento del cliente. Entonces, ya en este momento yo te puedo decir que el 80% de los clientes, y si son estudios que están que podemos encontrar en la web, cambian o dejan de comprar en un sitio solo porque lo hicieron sentir como que no era importante. Sí. Entonces, como decimos en buen dominicano, mi dinero no vale. Correcto. Entonces, a partir de ahí comienzan los negocios y comenzamos a surgir profesionales que vamos viendo el comportamiento, nos vamos especializando y hacemos notar la necesidad de tú agregar valor a eso que tú ofreces para convertir servicio normal en una experiencia memorable de servicio. Sí. Ahora que hablamos de experiencia y de servicio, es muy tedioso y muy difícil cuando uno va a un lugar, el servicio que sea, puede ser una telefónica, puede ser una clínica, lo que sea, no importa la procedencia del servicio, que tú sientes que tú sabes más que el que te está dando el servicio. ¿Cómo la capacitación influye en ese marco de una experiencia memorable en cuanto al servicio y la venta de servicio, compra? Mira qué pasa. Cuando en este mundo, ¿verdad?, donde la información está a un scroll de distancia, a un clic de distancia, a un tecleo, de que si yo quiero saber algo, con mi teléfono yo agarro, tiro una foto y doy un clic ahí y me sale todo sobre un producto o todo sobre un objeto o algo. Entonces, ¿qué hace esto? Que obliga a que ese vendedor, a que ese negocio sepa todo sobre el producto que está ofreciendo. ¿Por qué? Porque el cliente se ha vuelto un cliente crítico, un cliente que dice, sí, pero ¿por qué este me conviene más que el otro? Sí, pero lo que yo estoy buscando es esto, esto y esto. Entonces, si tú no tienes la capacidad, inmediatamente tú te comienzas a desconectar del cliente. Entonces, obviamente que la capacitación va a influir porque, claro. Y yo lo comentaba con un amigo del sector inmobiliario, que yo le decía, lo que pasa es que para tú atender a un cliente y las posiciones de vendedores y de servicio al cliente, puedo estar equivocada, pero es lo que yo he visto, son posiciones que tú, por tu habilidad, por tu competencia, tú las puedes desarrollar. Sí. Pero hay muchas condiciones técnicas sobre, por ejemplo, conocer con qué tipo de cliente yo estoy conversando. Esa personalidad, de leer la personalidad del cliente. Porque a partir de ahí, y si tú te capacitas en esa parte de conocer la personalidad, con qué tipo de cliente estoy conversando, el argumento que él está usando y cómo yo lo puedo llevar a mi terreno,
Entonces la capacitación es sumamente importante porque hoy vender una venta es una actividad integral donde influyen emociones, donde influye proceso, Sí. donde influye conocimiento. Entonces, si tú estás débil en algo, el cliente te va a ganar la batalla. Y la parte inmobiliaria, como es un sector que aunque yo no soy experto, no soy broker, ni tampoco pretendo ser un experto, ni decir que soy un experto en el área inmobiliaria, pero es mi sector, porque la inmobiliaria se suple del sector construcción. Pero, Claro. ¿qué pasa? Que algo que yo he visto. Hay mucho también de esa atmósfera en la inmobiliaria, de ese clima de una ilusión de tu primera o tu segunda vivienda. Eso influye mucho. Hay una parte emocional que si el vendedor es muy bueno, lo capitaliza y te puede vender algo. Entonces, desde ahí influye la capacitación. Sí. Por ejemplo, si tú sabes y conoces y manejas qué tipo de cliente, qué argumento, qué lenguaje yo puedo usar con cada tipo de cliente, yo voy a saber vender una vivienda. A quien la va a comprar por primera vez, que es un poquito más reservado, como cónchale, es mi primera inversión importante, yo voy a hacer más preguntas, voy a estar más dudoso, el proceso de cierre se va a hacer más largo, a que yo le vaya a vender a un financiero que es su segunda vivienda de inversión, Sí. o que lo quiere para vivir o que lo quiere para alquilar. Entonces, a partir de ahí, cuando tú te capacitas en técnicas de venta, en la personalidad del cliente, tipos de cliente, conocer el neuromarketing ahora mismo que es un término importante para los vendedores. Sí. Entonces, tú tienes más posibilidad de cerrar esa venta porque tú estás usando el lenguaje correcto para ir a la emoción que ese cliente está evidenciando en esa conversación. Somos seres de emociones. Totalmente. Yo tengo dos preguntas, pero la primera es la importancia en la tendencia emergente, en la experiencia al cliente. Mira, ¿Cuáles son esas tendencias? el punto de quiebre, vamos a tomar pandemia, que fue un momento retador a nivel de tecnología, a nivel de contacto, a nivel de venta. Como le llaman ahora al 2020, el año perdido. El año perdido. Que para mí fue un año de mucho aprendizaje y donde quien lo aprovechó realmente Sí. hoy está consolidado en su mercado. Pero hay muchos retos. Mira, muchos de los negocios que se, vamos a decir que se montaron en plataformas digitales, no entendieron la importancia del timing de respuesta. Es como, esto es lo que hay, aquí me monto. Entonces, muchos perdieron muchos clientes y muchos negocios desaparecieron. Si nos vamos al 2020, hay negocios que estaban antes, que uno prefería, que ya no están. O porque no supieron montarse en el cambio, o porque no supieron adaptar la tecnología. Entonces, mira, de esas tendencias en ese sector es manejar el mismo lenguaje en todas las plataformas. Por ejemplo, eso se le llama unicanalidad. Tú has visto que hay sectores comerciales que tú, no importa la sucursal a la que tú vas, tú sientes que tú estás en la marca. Sí. Por ejemplo, Sí. hay telefónicas que tú llegas a la sucursal de Punta Cana o llegas a la sucursal de aquí y tú sientes que tú estás como en el mismo lugar, que es como tú estás en el mismo ambiente, te brindan el mismo ambiente en diferentes sitios. Entonces la omnicanalidad es algo así, que si yo voy, por ejemplo, a conversar o a buscar una información en tu Instagram, tomándolo como referencia, tú me des la misma calidad y utilizas el mismo lenguaje para atenderme que tú me das vía WhatsApp o vía online. Sí. Entonces, es como tener el mismo lenguaje en todos los canales de contacto que tú tengas. Muchas veces nosotros vamos... Eso da un clima de familiaridad también. Claro, claro. Y de que estoy conversando con alguien coherente. Porque ahora mismo yo tengo WhatsApp, pero si mañana estoy en Instagram y yo quiero alguna otra información, yo debo sentir la misma atención. Lo que te respondan en WhatsApp, KLK. No, yo he visto cosas, ahí mismo lo corrijo porque yo siempre digo que yo vivo el servicio al cliente un poquito más difícil porque yo lo vivo de forma técnica. Entonces yo lo vivo de forma técnica, pero también emocional. Entonces esas son de las tendencias que hay, que el sector necesita, que es manejar el mismo lenguaje. Y siempre yo digo, por ejemplo, el otro día entré a un Instagram y no tiene el precio en la publicación. Yo le pregunto por comentario,
precio, y me dicen DM. Entonces lo voy al DM. Duraron como 18 horas para decirme un precio. Entonces ya ahí tú vas perdiendo conexión con el cliente. Yo tengo varias preguntas puntuales, precisamente por servicio al cliente. Unas son mías, de experiencia que yo he tenido, no solamente Claro. donde resido en Punta Cana, sino también aquí en Santo Domingo. Y la primera es la siguiente. Hace unos días se armó un debate, tanto en varios programas de radio que vi, y fui concatenando ese debate hasta que se dio uno en redes también, específicamente en X, en Twitter, de que las muchachas y los muchachos que trabajan en servicio al cliente, que son de Venezuela, son chamos y chamas, como le dicen, o venezolanos, o nacionales venezolanos, tienen mejor servicio al cliente que los dominicanos. Sí. ¿Existe una diferencia entre realmente los sudamericanos están dando mejor servicio que los dominicanos? Desde hace años. Mira, hace como 8 años. Yo estuve participando en un curso y conocí a alguien de Chile. Y me dijo, Erika, ustedes son un país, mira, donde yo salgo a la calle, era de Honduras, pero vivía en Chile. Sí. Era hondureño y vivía en Chile. En mi país yo salgo a la calle y no es nada seguro como lo son ustedes. Ustedes tienen su tasa de criminalidad, pero no como se vive en otros países. Sí. Ahora bien, lo que ustedes pueden hacer mejor es el servicio al cliente. Y es así, eso no... El otro día se armó ese debate, pero eso es algo que viene desde hace tiempo. Se viene notando, sobre todo cuando hemos recibido a tantas personas de otros países que comienzan su vida laboral aquí en el país en servicio al cliente. Y es que hay un modo diferente de conectar con el cliente. Uh-huh. Y hay una causa, ¿es cultural esa diferencia en el servicio? Esas ganas o ese deseo de que la persona que está consumiendo ese bien o ese servicio se vaya conforme, porque indistintamente de lo banal, de lo superficial, que no Sí. voy a entrar en ese tipo de detalles ni viene al caso tampoco, pero que cuando tú vayas por ejemplo, ustedes las mujeres que van a un salón y dicen, mira, allá me atiende una muchacha venezolana que yo te la recomiendo, es chulísima. Uh-huh. O uno que nos recorte o nos trate en el taller mecánico o nos dé el servicio de aire acondicionado o el electricista o el plomero de otro país que no sea dominicano. Y con esto no quiero desnotar el servicio dominicano porque no es la intención. Yo soy dominicano y vivo aquí en el país. O sea, No, pero hay una realidad. Pero es una realidad. Entonces, lo que yo quiero que llevemos este mensaje para que todavía es salvable el servicio hecho por dominicanos. Pero claro que sí, pero totalmente. Y de hecho yo que estoy orientada a pymes, a sectores Sí. de esos negocios que van realmente haciendo la diferencia, Sí. hay muchísima oportunidad y hay muchos, incluyendo profesionales independientes, Sí. que se están preocupando por brindar una experiencia diferente. ¿Por qué? Porque han entendido que su producto, su servicio, lo tienen 10 más, por decir un número. Sí. Y que lo importante aquí es mantener el cliente. Y déjame decirte algo, sí está cambiando y sí es un tema cultural. Sin embargo, eso va migrando y a medida que vamos haciendo conciencia de que no es un favor que le hacemos al cliente, de que no es yo no tengo, mi producto no es el único en el mercado, entonces vamos creando estrategias para conectar de una forma diferente con el cliente. Y hay muchos negocios que van entendiendo que al final la estrategia para fidelizar a un cliente que ya llegó y te compró es menos costosa que tú perder ese cliente por un mal servicio, y no solamente perder ese cliente por un mal servicio, sino todo lo que lleva ese testimonio malo, te va a quitar 10, 15 clientes. Entonces, les cuesta menos y van haciendo conciencia en retener su cliente que ya compró, y sobre todo también la estrategia de captar un cliente nuevo. Ellos van entendiendo la diferencia y cómo es mejor, económicamente hablando, para su negocio, como retener ese cliente que compra, ¿verdad? En vez de perderlo por un mal servicio. Eso es así. Yo soy muy exigente con el servicio al cliente, Erika. Yo creo que no necesariamente porque yo esté pagando, sino que yo creo, porque yo me vi del lado del servicio al cliente. Yo en mis inicios yo trabajé
dando servicio al cliente. Y creo que tiene mucha valía, tiene mucho poder tratar bien a un cliente, fidelizar con ese cliente. Como esa palabra, la fidelización, viene de fidelidad, viene de yo estar ahí en consecuencia Claro, con el servicio que tú me das. Que, por claro. ejemplo, tú me das un servicio y yo te veo en la calle, en el supermercado, en algún lugar, y yo te diga, fulana, fulano, ¿cómo te sientes? O sea, Ajá. que haya esa familiaridad fuera de lo laboral, fuera de lo profesional, fuera de lo comercial. Y ahí viene, que yo quiero que me hagas una reflexión, ya finalizando. ¿Cómo está, si tú fueras una doctora y tú me dieras el itinerario o el reporte del paciente? El servicio al cliente es el paciente. ¿Cómo está el paciente? Yo te voy a dar 3 opciones. Está en perfecto estado de salud, está enfermo y está en UCI, ya de gravedad de muerte. ¿En cuál de esos 3 patrones está el servicio al cliente dominicano en la actualidad? Mira, si lo sectorizo, está en cuidados intensivos para esas marcas grandes que su indicador de reclamos no le afecta. O sea, el número de reclamaciones que tiene para ellos, como venden volumen, no le afecta. En ese caso, incluso tú lo ves en los procesos de reclamo. Yo tuve una reclamación con una marca grande de este país, de una lavadora que compré, y mi experiencia fue terrible para cómo se manejó. Sin embargo, debo decirte que en el sector en el que me estoy desenvolviendo, que es un sector pyme, que es un sector, vamos a decir, joven, que es un sector que inicia en esos profesionales Un independientes, nuevo emprendedor. claro, no está en perfecto estado de salud. Sin embargo, ellos están buscando ese tratamiento preventivo para hacerlo mejor y que esté en perfecto estado de salud. Y debo decirte con orgullo que hay muchos negocios, emprendedores, que están dando un servicio memorable a sus clientes y que se preocupan. Yo he dado, en los últimos 3 meses, he dado varias capacitaciones y es increíble las personas que se inscriben, que entran y que salen queriendo más, más capacitación, más conocimiento para aplicarlo en su negocio. Eso es así, eso es así. Yo quiero agradecerte, Erika, por esta oportunidad. Este es el primer de muchos episodios que vienen para YouTube. Y de verdad que me siento complacido. Y yo creo que es un tema vital, un tema del que siempre se va a hablar. Sí. El tema de servicio al cliente siempre tiene esas aristas que hay que tocar. Así que agradecido. Y señores, ya ustedes saben, Erika Tejeda de Customics estuvo aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast. Suscríbanse, sigan apoyando este contenido, sigan también entrando a mi espacio en X todas las semanas, @carboneljuanm en Twitter, en X, como cada semana, martes y jueves, cualquier día. El día que ustedes me digan, si ustedes me dicen un domingo hay que hacer un espacio, yo lo hago. Yo me sacrifico por ustedes, que son el motor de este contenido. Así que hasta la próxima. Chao, chao. Gracias, bye.